Pero vamos a hablar de ese tema porque yo, como sigue todos los días, en todos los noticiarios, todos los locutores, todas las presentadoras de televisión, incluso las que parecen más informadas, más asesoradas por catedráticos, es que todo el mundo, pero sin excepción, siguen diciendo que qué locura, qué barbaridad, que esto no es Estado de Derecho, que cómo es posible que salgan criminales de tanto que sale barato matar las locuras que estoy oyendo todos los días de todo el mundo. Bueno, esto ya digo es suficiente, ya de verdad hay que poner un freno a esta locura de despropósito, de ignorancia y de desprestigio europeo ante el mundo, no solo de la prensa, los medios de comunicación españoles. Todavía no hay ninguno que diga, señores, la doctrina Parot está suprimida legalmente, con arreglo a la ley. Son los tribunales españoles los que cometieron la injusticia de inventar una doctrina Parot cuando no había ley que lo permitiera. ¿Cómo es posible que todavía sigan indignadas porque salen dos asuntos a mí me sofocan? Uno, que no haya una persona que sepa derecho, que tenga autoridad ante esta oligarquía, ante estos medios de comunicación, puesto que yo no tengo ninguna, y salga diciendo, mire usted, señores, los tribunales Estrasburgo lo que ha hecho es aplicar correctamente la ley penal existente en España cuando se cometieron los delitos, que era el Código Penal franquista del año 73. Y han cumplido con la ley. Y los que no cumplieron con la ley fueron los tribunales españoles. Porque, según dice el ponente mismo que redactó la doctrina Parot, la sentencia que recogió en el Supremo, ese mismo dice que él no aplicó retroactivamente, como se le acusa, el Código Nuevo Penal del 95, de 1900, que no lo aplicó, que él aplicó el del 93, pero claro, dice él, el pobre idiota hombre que tenía que ser expulsado de la carrera. Pero él lo que se limitó es a interpretar el código franquista del 73 con arreglo a los criterios valorativos introducidos por primera vez en España desde la Guerra Civil, introducidos por el Código del 95. Y yo lo condené diciendo que está prohibido, la palabra prohibido porque es un tabú que la jurisprudencia sea creadora, porque el derecho, la jurisprudencia en el sentido de sentencia sí puede crear la evolución del derecho, pero dentro de unos cánones hermenéuticos que son inviolables porque son legales. No se puede crear interpretación. La hermenéutica nunca puede ser creadora, jamás. Si es creadora hay una violación de la ley. ¿Cómo va a ser una interpretación de la ley creadora? ¿Creadora de qué? ¿De sentido nuevo distinto del que pone la ley? ¿Creadora de qué? ¿De que no es el sentido literal? Por supuesto que la interpretación de la ley no puede basarse solamente en el sentido literal de las mismas. Que lo fundamental es el destino, la finalidad, pero de la ley, el criterio finalista de la ley, el criterio social, todo eso muy bien. Pero ¿eso qué tiene que ver eso con interpretar una ley con arreglo a valores políticos, sociales y jurídicos que no existen en ese momento y que hace falta otra ley para crearlos, como fue el nuevo Código Penal? Pedro, si fuera verdad que es permitido en el derecho la interpretación creadora, como dice el pobre idiota que redactó la ponencia de la doctrina Parot, si fuese verdad, ¿para qué necesita una nueva ley? O sea, si la doctrina Parot estuviera justificada en la ley franquista, ¿para qué necesidad de un nuevo código? Si con la interpretación ya está, ya basta. Y este pobre ponente, este pobre ignorante, habla de interpretación evolutiva. En vez de llamarle creadora, como eso no se puede decir, un abogado que le diga, no, las sentencias son creadoras del derecho. ¿Pero cómo creadoras? Serán interpretativas pero no del derecho, pero no creadoras. Lo único que el derecho se crea por la ley y las costumbres, y se acabó, que son las normas. La jurisprudencia es una interpretación de las normas. Podrá ser, sí, pero lo que no puede ser es creadora contra una ley. Aunque puede ser creadora contra una mala doctrina, que la destruya de una interpretación mala. Eso puede ser. Pues bien, yo recurrí, Pedro, como no me oíste, te lo recuerdo,
que sabes que me ha oído hablar siempre desde que nos conocemos, que uno de los más grandes juristas de todos los tiempos es Emilio Betti, el civilista sobre todo, cuidado, que más que penalista él fue un civilista, fue un especialista en derecho romano, era una autoridad en derecho romano y sin embargo era catedrático de civil en Roma, y el libro más que lo hizo famoso en todo el mundo jurídico fue El negocio jurídico, que fue traducido pronto al español. Yo lo conocí afortunadamente muy joven y él me enseñó que el derecho profundo, el derecho de un jurista, se puede escribir, explicar y comprender con la misma profundidad que la alta filosofía. Él fue el que me di cuenta al leerlo que era el mismo lenguaje filosófico de los grandes maestros. Y por eso yo lo pongo al nivel pues de Wincheit, el de las Pandectas, de Savigny, el de la escuela histórica, de Carneluti, lo pongo al nivel de los grandes creadores del derecho, incluso por encima de Carneluti, a Betti. Pues bien, Betti lo que hizo fue poner en su sitio nada menos que a los presuntuosos filósofos, Gadamer y Ricoeur, el francés, y Gadamer el alemán, discípulos de Husserl, que inventaron la teoría de la interpretación creadora. Y es Betti el que destruye en un libro maravilloso sobre la interpretación de las leyes, y en general él tuvo el talento de reunir en un solo libro sobre la interpretación de las leyes tanto lo que se llama interpretación jurídica como la interpretación de textos religiosos o la interpretación de textos allí donde hay representaciones de teatro. Un teatro interpreta, un actor está interpretando un papel, pues donde hay interpretación se aplica la doctrina de Betti, porque para mí lo más avanzado y mejor sistemático que nunca he estudiado sobre materia hermenéutica. ¿Muy bien? Ahora quiero decir que ya está bien que hasta las pedantes presentadoras como esta, ¿cómo se llama? La de Telemadrid, que tiene un nombre vasco, la presentadora presumida esta que se llama Ochoa, no, bueno, Ana Samboa Samboal. No Zambomba. Samboal. Bueno, pues sí. hasta ella, y indignada, siempre dice, pero qué locura, qué barbaridad, ¿hasta cuándo? ¿Cómo es posible que unos ignorantes tan grandes que no saben una palabra del derecho se atreven a decir que Estrasburgo se ha equivocado, que cómo pueden haberse tolerado esas sentencias despiadadas, monstruosas, que sale casi gratis matar? Pero ¿cómo se puede decir esas locuras? Pues atacar ¿a quién? A Suárez, a Felipe González, a Aznar, Zapatero. ¿Por qué no modificaron el Código Penal de Franco al año siguiente, el mismo año que empezó en España la nueva Constitución? Ellos son los culpables, los gobiernos son los culpables. Y además, ¿por qué se ha hecho? Entonces, ¿por qué? Porque la gente se preguntará, ¿es posible tanta ignorancia? ¿Es posible que el derecho en España, sean los profesores, catedráticos, jueces, abogados, sean tan ignorantes, tan torpes, que marcan una diferencia tan grande con el resto de Europa? No, ¿qué va? No son tan ignorantes. Vale. Lo que están es pervertidos. Exacto. Moralmente pervertidos. Porque a todos les parece bien, a los jueces los primeros, que el derecho se ponga a las órdenes de la política. Eso es. ¿Pero de qué estamos hablando? ¿Pero qué estoy diciendo yo? Pues que el derecho en España no existe como entidad autónoma, ni como disciplina autónoma, que los jueces puedan aplicar. Ya ahora no me refiero tanto a que los jueces no sean independientes, que no lo son, porque en España no hay separación de poderes, no. Me refiero a que el conjunto de la inteligencia española, y empleo la palabra inteligencia porque no veo otra cualidad distinta de la voluntad, que se le puede llamar de otra manera que inteligencia, le llama lo que hay. Pues bien, la inteligencia española manifestada a través de los cuerpos jurídicos, que son los que más natural, los jueces y todos los que estudiaste de derecho, catedráticos y facultades, esa inteligencia jurídica todavía afecta sin rechistar en el momento en que se hace la enormidad, la injusta barbaridad de que los tribunales apliquen las leyes según los deseos políticos de los gobernantes.
Eso es monstruoso. Y nadie se rasga las vestiduras. Y las víctimas insultan a los que salen a la calle. Pero ¿qué culpa tienen los que salen a la calle de que los pongan, de que una ley y una jurisprudencia europea y también española obliga a ponerlos en la calle? ¿Qué van a decir? No, yo me quedo en la cárcel, yo no quiero salir. ¿Pero qué estáis pidiendo? Comprendo la ira, la indignación de las víctimas, pero ¿quién es responsable de eso? Los medios, los gobiernos y los medios de comunicación españoles, que mantienen viva continuamente la llama del resentimiento, del odio de las víctimas contra los asesinos. De ETA, sí, son asesinos y son víctimas, ¿y qué? ¿Por eso quiere decir que las víctimas saben el derecho mejor que los jueces y mejor que nosotros, los abogados? ¿Acaso las víctimas, porque tienen más dolor que nadie, son más sabias que nadie para reprimir el delito? Pero que es todo lo contrario. Lo normal en una víctima es que quiera venganza. Y una víctima que no quiera venganza no es una buena ciudadana. Eso lo podemos decir los que no somos víctimas. La venganza no. Pero la víctima, su deseo íntimo, su sinceridad es vengarse de quien ha asesinado a su hijo, a sus padres. Y la doctrina socialdemócrata de difundir la moral contraria, esas madres que transitan de dolor, acompañada, echada sobre el hombro de un político, de un ministro que las va acompañando cuando su marido o sus hijos mueren, esa que dice que no sea el último, que por lo menos que sea la última víctima. ¿Cómo que sea la última víctima? Eso es mentira. Ninguna madre puede sentir en el momento que está muerto su hijo, enterrándolo, que sea la última, que sea la última. Pero si no están pensando más que en su hijo, ¿qué es eso? Esa mentira es lo que constituye el orden de valores de la sociedad española. No hay derecho, porque no hay naturalidad. Lo natural en la víctima, el sentimiento natural, es que quiera vengarse. Por tanto, quiere una pena lo más dura posible. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que hay que escucharlas? ¿Que hay que seguir a ellas? ¿Que ellas son las inspiradoras de las leyes penales? Pues sí, en la antigüedad fue así. Del talión. Antes del talión, todavía, claro, era más claro todavía, porque el talión fue un enorme progreso moral. La justicia privada, por ejemplo, romana. Antes incluso, ¿sí? Las tribus no tenían conciencia de los individuos, sino solamente del grupo. Entonces, un crimen, un delito cometido en una tribu contra otra, el responsable es la tribu entera. Después viene la privada, y luego, como un progreso enorme, pero de verdad, quizás el mayor progreso moral que ha conocido la humanidad sea la ley del talión. Es posible que, claro, después es un progreso también que ya no exista la ley del talión. Pero en principio es más justa la ley del talión que la justicia árabe que cortó una mano al ladrón. Sí, claro. Es más moral la ley del talión, que yo hago lo que me han hecho a mí. Reciprocidad. Bueno, pues hoy lo que estamos viviendo en España a propósito de la Estrasburgo es mucho más bárbaro y más incivil que la ley del talión. De manera que ¿cómo? Que le aplica una doctrina porque el gobierno le favorece. ¿Por qué la doctrina? ¿De dónde surge la doctrina Parot? Del mismo sitio que el Faisán. Si es que quien alimenta la doctrina es lo mismo que todo el mundo sabe del Faisán, del Bar Faisán. Así, un gobierno, o dos gobiernos, o tres gobiernos, porque todos han querido pactar con ETA, creían que el pacto de ETA debía de estar precedido de un clima favorable a los presos de ETA. Bien para que salieran antes de la cárcel de lo debido, bien para que fueran juzgados de manera distinta, bien para trasladarlos lo que se llama derechos humanos de los presos. Así, un gobierno que quiere pactar con ETA excita el celo por los derechos humanos de los presos. Y los jueces pican. Y como no son tan inteligentes en el sentido del poder como los políticos, porque los políticos tienen más información que los jueces, los políticos es una propaganda. Pero para el juez que hace una sentencia, eso ya no es propaganda. Ahí ya hay vidas en juego. ¿Y eso qué pasó con los jueces españoles y con el Tribunal Supremo? Lo mismo que en el Bar Faisán, que siguiendo la corriente del gobierno, la corriente política, creían que era más fácil un pacto con ETA, del gobierno con ETA, para que desarmarla, para que entregara las armas, sería más fácil si los jueces, en lugar de aplicar la ley, violaran la ley, se saltaran la ley y introdujeran la doctrina Parot.
contra la ley. Y eso es lo que ha sucedido. Entonces eso es monstruoso. Porque ya no es la ley del talión, es mucho más grave. Asesinos que los ponen en libertad, o con unas penas más suaves, los ponen con unas penas para que reducen las penas, para que el gobierno esté contento. Porque el juez no se mete y a juzgar a los gobiernos, yo sí me meto. Y lo mismo que siempre he atacado al nacionalismo y a las concesiones al nacionalismo, tanto al criminal como al que no es criminal, como en el catalán, siempre he criticado la ignorancia absoluta por parte del gobierno central, de los medios de comunicación centrales y de toda la opinión pública española. He criticado que no conozcan nada de lo que es el nacionalismo. El nacionalismo no quiere de ninguna manera ser igual a ninguno. Y por muchas concesiones que le den al nacionalismo, siempre querrá más que otro, porque lo que quiere es ser diferente, no ser igual. Y si no se responde, no se respeta la desigualdad entre Cataluña, el País Vasco y el resto de España, haciendo que los catalanes y los vascos tengan un estatuto de superior categoría a las normas restantes de España, no están contentos y seguirán la lucha. Entonces este mismo error cometieron los jueces, el Tribunal Supremo. Como el Tribunal Supremo no está dentro de la piel del gobierno y su función no es calibrar la relación de fuerza, ignora por completo lo que sucede si en esa relación de fuerza entre el gobierno y ETA, ellos creían que si su sentencia, quebrando la ley aplicable, que era el Código franquista, no lo aplicaban y aplicaban unas normas de redención de las penas por el trabajo o por inserción, por las centenares de causas que se pueden redimir una pena. Si lo hacían, creían el Tribunal Supremo que con eso estaban brindando al gobierno un escenario favorable para que ETA entregara las armas. Esa locura, esa ignorancia, ese infantilismo del Tribunal Supremo se debe no a que sean ignorantes, que lo son desde luego, de política, sino a que no es su trabajo juzgar lo que hace el gobierno con ETA. Para ellos eso no entran ahí. Pero como el gobierno como ven lo que hace el gobierno, se adelantan al gobierno y como lacayos le hacen favores antes de que se los pidan. El girasoleo. ¿Se llama eso girasoleo? Sí, no al sol. Que gira, sí, al sol que más caliente, al sol. Pues eso, sin que el gobierno se lo pida, el Tribunal Supremo se adelanta y crea la doctrina Parot. Y ahora viene la ley española, no la ley de Estrasburgo, amigos. Cuidado con lo que estáis oyendo ahora. Lo que viene de Estrasburgo, lo que Estrasburgo ha consagrado, es la ley española aplicable. Es decir, ¿qué os parece mal? Pues eso es la ley española. ¿Por qué no la modificaron los partidos? Las cuentas del legislador. ¿Por qué tardaron 22 años en modificarle el Código Penal de Franco? Porque les convenía. Porque convenía. ¿Y por qué no lo modifican ahora? Pues ¿por qué no lo adoptan ahora? Porque les conviene. Porque los partidos políticos quieren tener esa autoridad extrajurídica y extramoral, como decía Nietzsche, en La verdad en sentido extramoral. Porque ellos tienen lo que entienden es la relación de poder interna. Los jueces saben que están subordinados al gobierno internamente, que están subordinados a los partidos. La prueba, ahora lo tenéis estos días. Renovación del Poder Judicial. Ahí lo veis. ¿Quién nombra a todos los jueces? No digo a 12 y a 12, nada de eso. ¿Quién nombra a todos los consejeros del Poder Judicial? ¿Quién los nombra? Dímelo, Pedro, dímelo. Sí. Este es un tema sí, además es que es bastante curioso. Ya no sé por cuánta vamos de las prórrogas para que se pongan de acuerdo entre los partidos, pero ya lo último es que la gripe de Rubalcaba impida que se renueve el Consejo General del Poder Judicial. ¿Quién tiene el poder más que Franco? Los partidos. Porque Franco tenía gripe, ¿no? Y el gobierno continuaba. Sí, pero ahora la tiene Rubalcaba y el Consejo no se renueva. Se paraliza. Se paraliza, no se renueva. A ver, di quiénes son ahora el Consejo. 12 y... Sí, nombrados todos por los partidos. 20 nombrados por los partidos, 12 entre jueces y magistrados y 8 que es lo que se llama juristas de reconocido prestigio, que son los que ellos enchufan. Pero ¿quiénes son los que los nombran a los 8? El Congreso y el Senado, los partidos políticos. Por tanto, partidos políticos. Así, los únicos que no están nombrados por los partidos son los 12. No, eso todos los nombran los partidos, lo que pasa es que unos tienen que ser entre jueces de carrera y otros 8. Pero siempre nombrados por los partidos. Claro. Entonces, figuraros
conociendo ya la corrupción tan enorme que hay en los partidos y en los sindicatos españoles, conociendo la degeneración de la vida política y pública española, ¿cómo puede haber nadie que crea que jueces, magistrados y jueces y juristas de reconocido prestigio, ¿quiénes son? Aquellos que más cobran dan a los partidos. El reconocido prestigio de los juristas no ante la ciencia del derecho, sino ante el partido que lo nombra. ¿Y quién tiene prestigio? Sus propios abogados, que son a los que nombran. Y el que no les cabe en el Consejo lo mandan al Tribunal Constitucional. Le dan cargos por todos lados, todo lo que puedan. Bueno, pues esa barbaridad es la responsable de que se haya hecho a los etarras, se le haya aplicado unas leyes tan benignas como que no existían. Exacto. Eran tan benignas que no existían esas leyes. O sea, sí. Y se aplicaron leyes futuras. Exacto. Que existen en virtud de ¿qué? En virtud de que vosotros mismos las habéis creado con vuestras ilegalidades. Es decir, la jurisprudencia penal española, mediante la ilegalidad absoluta de aplicar la ley de Franco con criterios benignos, esa ilegalidad, esa nulidad absoluta de la sentencia es la que crea el antecedente jurídico para luego que se reforme un código penal con otras leyes incompatibles por completo con las que han sido derogadas. Y eso es lo que el Tribunal de Estrasburgo nos ha puesto delante de nuestra conciencia. Entonces la Ana Zamboa. Pues Ana Zamboa y compañía, con esa cara de inocente y de cultos, están escandalizados de que ha hecho Estrasburgo, de que cómo es posible que se cueste tan barato matar en España, que por qué se puede asesinar y que de paso, ¿por qué los violadores? Pues ahí veis la monstruosidad de la ley de la doctrina, pero es tan grande que, claro, al beneficiar a los etarras, como no se pueden hacer ni las leyes ni las sentencias del Supremo, no se puede en ellas, en las bases, en los fundamentos de derecho, no pueden ser particulares porque serían privilegios, tienen que ser los fundamentos de derecho, tienen que ser generales. Al aplicar la generalidad a los etarras, la doctrina benigna del Franco, tuvieron también que aplicarla a los violadores. Entonces, ¿ahora qué pasa? ¿Por qué salen los violadores? A rebufo de que han salido los etarras. ¿Y por qué han salido los etarras? Porque unos corruptos e inmorales magistrados del Supremo, para darle la coba a los gobiernos respectivos, le tendieron una alfombra a los etarras para que pudieran entregar las armas a esos gobiernos. ¿Se han equivocado? ¿Quién se equivoca? El Tribunal Supremo, por supuesto. Los gobiernos también. Y todo producto de ese error, vienen ahora a rasgarse la vestidura diciendo, pero ¿cómo es posible que salgan en la calle los violadores? Pero si sois vosotros mismos los que habéis apoyado durante 20 años, 30, los que lleven la transición, habéis apoyado a estos jueces, a este gobierno, a esta constitución, a este sistema, a esa trampa, a esa no aplicación permanente de las leyes, sino en el sentido que desea el gobierno, especialmente las leyes penales. Bueno, ¿de qué os extrañáis? Tenéis lo que os merecéis, el desprecio de Europa. Y ahora viene Pedro y nos trae otra noticia que condena otra vez a España. Y que claro, no sale en ningún lado. Y que nadie la reproduce, claro. Y ahora, ¿qué es lo que tenemos que añadir? Pues que lo mismo que ha sido un horror jurídico, la no aplicación por el Tribunal Supremo del Código Penal aplicable a los etarras cuando cometieron los delitos, los crímenes, también es un horror ahora que se regan las vestiduras todos diciendo, extrañándose, de que por qué se escarcelan tan deprisa. Pero vamos a ver, Pedro, dime tú, para que no vean que es mi palabra apasionada, sino la tuya, de un joven jurista, pero que está en la vía de la decencia y del honor de la abogacía, dime, ¿por qué tienen que escarcelarlo deprisa? ¿Qué pasa si no lo escarcelan deprisa? Porque estos medios de comunicación consideran que esto es voluntario. Pues que se cometerían 2 delitos por lo menos. ¿Quién lo cometería? Dime quién lo cometería. El juez encargado de la ejucución de la sentencia. Exactamente. ¿Y quién es el juez encargado de la sentencia? La audiencia. La audiencia, efectivamente. Los mismos que lo encarcelan, porque son el juez, según la Constitución, está encargado de cumplir y hacer cumplir la sentencia. Como ha sido revocado y en su lugar ha venido la de Estrasburgo, los encargados de hacer cumplir la sentencia es la audiencia que ha condenado. Sí, o el juzgado de vigilancia penitenciaria en su caso. De acuerdo. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues habría una detención ilegal y una prevaricación.
Es decir, para que se enteren los oyentes, cada día de retraso, cada hora de retraso, cada minuto de retraso en la excarcelación de los liberados en virtud de la derogación de la doctrina Parot, daría lugar a un derecho a ser indemnizados por el Estado español de los daños perjuicios. La responsabilidad civil aparejada al delito. Absolutamente. Y segundo, el delito de retención ilegal, sí. Ilegal de una persona. Y prevaricar. Y por lo tanto, una resolución injusta, prevaricación. Sí, Esto es lo que significa, señorita Zamboa, Ana Zamboa, lo que usted desconoce y todos sus invitados desconocen y no le dicen la verdad. Lo que está pasando en España es normal, pero la anormalidad es normal desde el punto de vista legal y jurídico. La consecuencia. Pero, claro, eso. Pero lo que es anormal es que los jueces estén a las órdenes del gobierno para dictar sentencias favorables a etarra. En época donde no podía ser porque la ley no lo prohibía. Es que no existía esa posibilidad. Se entera bien que los culpables de esto son Suárez, Felipe González, Aznar, Zapatero y Rajoy. Ellos son los culpables de los presos que hay escarcelados, tanto de violadores como los etarras. Los responsables son, ¿por qué son ellos los responsables? Porque no quisieron, porque no les dio la gana, porque no les convenía reformar el Código Penal. Querían seguir gobernando con el Código Penal de Franco, porque eso le favorece al gobierno, claro, evidente. Sí, tener en la mano la política antiterrorista y soltar cuando les conviene y apretar cuando les conviene. Exactamente. Para llegar a una solución negociada del asunto les convenía no constreñirse por la ley. Exactamente, y para eso tenían a su servicio al Tribunal Supremo. Efectivamente. Pero luego se ha añadido además, don Antonio, otra cosa que también me parece crimen sobre crimen, ¿no? Que es la cuestión de que yo creo, es una opinión, que ellos sabían perfectamente las consecuencias y ahora que tienen una solución negociada los gobiernos a lo mejor de Zapatero y de Rajoy a la salida al terrorismo, dejan hacer, es decir, ahora este marrón se lo comen los jueces cuando ellos lo habían provocado así. Tienes razón, y has dicho una frase que me ha impresionado porque tiene muchos antecedentes culturales, históricos, que es crimen sobre crimen. Shakespeare. Ahí está, no, antes de Shakespeare, antes, en Racine, en su obra, en sus dramas de Britannicus, hablando de crimen, claro, de británico, de los asesinatos en Roma, dijo, porque un crimen solo se borra con otro crimen mayor. Exacto. Eso es Racine. Entonces, el crimen de los etarras se borraba con otro crimen mayor, que es el Supremo, poniéndolo en libertad, aplicándole una doctrina benévola y favorable a los etarras cuando estaba prohibido por el propio Código Penal. Es decir, el crimen lo borra otro crimen mayor. Exacto. Pero la excarcelación de hoy procede del crimen mayor cometido por el Tribunal Supremo y por los gobiernos cuando estaba en vigor el Código de Franco. A ese es el crimen. Y aquí los periodistas y los comentadores es que nadie dice nada. Pero si es que están ciegos. Pero si el gobierno sabía cuál iba a ser el sentido del Hombre, fallo, era naturalmente previsible. Ahora se escandalizan porque el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dice esto, pero es que era sabido. Y yo creo que ellos le solucionó la papeleta desde fuera, se la solucionaron para ellos llegar a un proceso de paz transado de una manera deliberada con ETA, pero que quedar libres de polvo y paja y de responsabilidades, que se lo resuelvan desde fuera. Bueno, pero es que hay una cosa además, que ahora atribuyen la culpa, los más críticos de los comentaristas españoles dicen que la culpa ha sido que del mismo modo que ETA se ha movilizado y ha tenido allí representantes, relaciones públicas, que le han comido el coco, como se dice vulgarmente ahora, cuando se influyen a otra persona, que le han comido al Tribunal de Estrasburgo, que España es incomprensible que no haya destacado allí un lobby explicándole a los de Estrasburgo que cómo se va a poner en la calle a personas que están condenadas a 5.000 años y a 20 crímenes, igual que el que ha cometido uno, y que eso no ha sido explicado. Claro, el ridículo que hubieran hecho hubiera sido espantoso, porque ahora tienen lo que se merecen. Si el Tribunal de Estrasburgo es una sentencia justa, pero porque la palabra justicia tampoco es interpretada. Justicia legal. La virtud de la justicia esa no hay manera de... Solamente el que cree en Dios puede creer que Dios es justo y además que en el cielo y el infierno habrá una justicia para los pecadores y los puros, los no pecadores. No, la única justicia
que se puede ponderar, valorar, contar, medir y hablar y comentar, se llama justicia legal. No existe ningún baremo que diga lo que es justicia social. Ni hay ningún baremo para que diga lo que es justicia distributiva. No hay ningún baremo ni siquiera para decir lo que es justicia conmutativa. Pero esta, la conmutativa, como es la base de lo que se llama, los juristas llamamos sinalagma, que es la contraprestación, pues sí, hay una manera, y sobre todo en Cataluña, en el derecho foral catalán, hay una norma que se llama la lesión ultradimedium, que tú la recordarás, Pedro. La lesión ultradimedium es que se puede anular, por ejemplo, una compraventa cuando la de justicia distributiva, que es cambio de una cosa por un precio, es injusta porque el precio es infinitamente muchísimo menor o mucho mayor. Y cuando la lesión que recibe una persona es la mitad de su valor, se llama lesión ultradimedium. Por tanto, dentro de la justicia conmutativa hay criterios de justicia, pero ni en ninguna otra hay. Por tanto, no hay más que justicia legal. Lo que diga la ley, esa es la justicia. No hay otra. Es verdad que los griegos inventaron un concepto que en realidad es superior a la justicia, pero es muy difícil encontrar, salvo Dios, un tribunal que la aplique, que es la equidad, o epikeia griega. Porque la epikeia griega tiene en cuenta lo que un juez no puede tener en cuenta, que son las circunstancias personales y los móviles personales, aunque no hayan sido traducidos en motivos o causas de la acción. Eso es la equidad la tiene. Y recientemente, una de las pocas reformas buenas realizadas por el legislador español ha sido en la última reforma del Código Civil, que introdujo en el artículo 3, creo que sí, creo que me parece, la equidad entre las fuentes del derecho. Por primera vez se nombra la equidad en el Código Civil español. Con esto termino, porque lo ha extendido un poco en honor a ti, Pedro, que no habíamos comentado lo de Estrasburgo, y que ahora queda meridiano, que es que la equidad en el Código Penal no está autorizada la equidad en la aplicación de las penas. En derecho penal la equidad sería figuraron. Bueno, pues eso es lo que, mientras que en el derecho civil existe el criterio de equidad, en el derecho penal no. Porque no existe en el derecho penal la justicia conmutativa. Existe la proporcionalidad. Por la pena proporcional, claro, porque la justicia que se aplica en la penal no es, en la civil es conmutativa, mientras que en la penal es lo que se llama justicia punitiva, que se llama, o represiva, que es por eso se llama así. Es la proporcionalidad del criterio, es la proporcionalidad. Y eso de la proporcionalidad viene aplicado desde el Renacimiento. Por ejemplo, cuando en Shakespeare, que tú antes lo has hablado, me has insinuado, pero no era por ahí en ese momento, pero ahora sí, escribe El mercader de Venecia. Ahí sí que está perfecto, y que claro, sin equidad era exigible al pie de la letra que Shylock, el judío, exigiera el trozo de carne de muslo del garante. Eso se comprende. Claro. Pero claro, con la equidad no.